Bien, lo prometido, vamos a conversar a partir de este momento con el señor vicepresidente de la República en ejercicio de la presidencia por estas horas, contador Danilo Stori. Contador, bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Varios asuntos para conversar, contador. Hablemos de la inflación, si le parece. La proyección oficial sobre la inflación es que cierre lo más cerca posible del 8%. La tasa a los 12 meses en noviembre está en algo con 9,03. Diciembre es un mes de alto consumo. ¿No es demasiado ambicioso pensar en una banda muy cerca del 8%? No, por dos razones. A ver. Aunque parezca un tanto paradojal, diciembre no es un mes de impacto en el índice de precios a la luz de lo que es la historia del país. No es de los que más, genera inquietud desde este punto de vista. La segunda es que están operando las medidas que tomó el gobierno en varios campos. En el campo monetario, sin duda, desde hace ya un tiempo. En el campo fiscal, practicando sobre todo una política de tarifas acorde con esta lucha que se está dando contra la inflación. Y sobre todo, en esta época del año, en los acuerdos de precios que se hicieron hasta fines de diciembre. ¿Que se van a intentar extender? Vamos a ver, no lo descarto. Es una herramienta que siempre tiene que estar al servicio de un trabajo político de este tipo. Por ahora es hasta el 31 de diciembre. Y por lo tanto el acuerdo, que significa no modificar los precios de un conjunto de unos 200 productos aproximadamente, también va a estar operando en este mes. Ahora, pero esperaban un mayor impacto para los datos de noviembre, ¿verdad? ¿Perdón? Esperaban un mayor impacto para los datos de noviembre. La verdad es que sí. Nosotros esperábamos o una inflación igual a cero o incluso una deflación. Pero el registro que se verificó en la práctica superó un poco nuestras expectativas. De todas maneras, se mantienen las expectativas de que una baja inflación en diciembre, o incluso, no descarto, un posible descenso en el índice, nos permita llegar más cerca del 8 que del 9 en los 12 meses, que componen el año 2012. Decía, contador, no descartar la posibilidad de extender más allá incluso de diciembre este acuerdo de precios. ¿Se va a promover también para ahora nomás una rebaja en los valores de las naftas, en los combustibles, que tienen ciertamente un impacto en lo que es el IPC? Yo no quiero anunciar medidas que todavía no se han tomado, pero sí quiero reafirmar que la política de tarifas públicas es una de las herramientas que está utilizando el gobierno precisamente para librar esta batalla que tiene que ser una batalla sin cuartel, sin tregua, con un gobierno que luzca, que aparezca ante la población como un gobierno muy comprometido con este objetivo. Y quiero señalar que esa política de tarifas redunda en un resultado fiscal que obviamente es negativo para el país, porque si se desplazan los incrementos de tarifas o incluso hay alguna reducción en las mismas, eso significa que el país está de alguna manera renunciando a ingresos que perjudican el resultado fiscal. Y por eso yo digo que el resultado fiscal también es una de las herramientas con las cuales está luchando el gobierno. Se mantiene de todas maneras un 2,2 de déficit fiscal. Exactamente. En ese 2,2 de déficit está incluido el efecto del que estábamos hablando, ¿verdad? Que obviamente es un efecto transitorio, no es un efecto estructural de la política fiscal, pero que demuestra que estamos usando los recursos del país para dar esta batalla que es muy importante, porque es el principal problema macroeconómico que tiene el Uruguay. Cuando usted dice operar sobre las tarifas, hay que entender esto, que eventualmente se podrían bajar a los combustibles, y se reafirma la de postergar, por ejemplo, las del inicio del año que viene. Por supuesto, tienen el mismo efecto, ¿verdad? Esto es, tanto lo que significa postergar un incremento de tarifas, como incluso proceder a alguna reducción, tienen ese efecto, el efecto de contribuir a moderar la evolución del índice de precios y
generar en la población dos imágenes fundamentales que se traduzcan a su vez en conductas, porque lo que se buscan son conductas en la población. Primero el compromiso, compromiso firme que tiene el gobierno en esta lucha, lo cual nos lleva a negarnos rotundamente a modificar el rango meta. El rango meta es un compromiso del gobierno, porque alguien ha dicho, bueno, ya que no lo están cumpliendo, ¿por qué no lo modifican? Bueno, sería un gravísimo error que el gobierno hiciera eso. El gobierno tiene que mantenerse en su posición, comprometerse con el rango meta y señalar que va a luchar para que la inflación se encuadre en el mismo lo antes posible. Y para que la propia población se convenza de que esto es así. Porque ¿qué ocurre? Si la población no se convence de que hay lucha antiinflacionaria y se va a triunfar en esa lucha, se comporta como si la inflación siguiera aumentando y contribuye ella misma con su conducta, adelantando compras, por ejemplo, a promover una profundización de este desequilibrio. En cambio, si hay una población convencida de que el gobierno no renuncia a esta batalla y que está convencido de que la va a ganar, se comporta contribuyendo a lograr el objetivo que se está buscando. La lucha contra la inflación no es una lucha del gobierno, es una lucha de toda la sociedad. Y para ello tenemos que estar todos convencidos. Esas dudas de alguna manera se alimentaron con la discusión que se generó a propósito de la negociación en los consejos salarios y en particular el famoso episodio de la bebida. ¿Esperaba un trancazo tan fuerte el PIT-CNT cuando se dio la discusión sobre el acuerdo en la bebida? Yo no lo calificaría sinceramente como trancazo, ¿verdad? Hubo afirmaciones muy fuertes, ¿no?, de algunos dirigentes. Sí. En particular, bueno, de Richard Reed, que de alguna manera viene de su sector político, entre comillas, ¿no? Exacto. Yo creo que aquí hay que defender la independencia entre el poder político y las fuerzas sindicales. Me parece que tanto el gobierno como el movimiento sindical tienen derecho a postular y a defender sus posiciones. Creo que es inútil abrir un comentario sobre las palabras que se utilizaron, pero las posiciones están claras. Pero dolieron, palabras que dolieron, contador. No, yo creo que hay que admitir que en los debates públicos puede haber palabras fuertes. Lo que no hay que perder nunca es el respeto. Y la medida que nosotros podamos mantener el respeto hacia todas las posiciones que son diferentes, creo que enriquecemos el debate y lo centramos en lo que debe ser, el contenido del mismo. Y acá el contenido... ¿No se perdió el respeto acá, en este episodio? No, yo diría que no. Yo diría que el contenido acá nos está indicando, en particular lo que recién comentábamos, también hacia la negociación salarial y hacia los participantes en la negociación salarial, empresarios, trabajadores, Estado, hay que proyectar esa imagen de compromiso. Y en este caso, cuando se utiliza el concepto de inflación esperada para una negociación salarial, el gobierno tiene que transmitir lo que piensa acerca de la inflación esperada. Porque al transmitir eso y al comunicar ese concepto, está proponiendo una conducta como la que veíamos hoy, ¿verdad? La inflación la estamos combatiendo, vamos a triunfar en esa lucha, por lo tanto, eso se refleja en una expectativa que tiene que estar en el eje del rango meta, y eso es lo que intentamos transmitir. Contador, los exportadores se reclaman mejorar la competitividad en aquellos sectores donde se agrega valor y en este sentido, por lo menos están manejando algunas alternativas, algunas posibilidades, como por ejemplo la de aumentar la devolución de impuestos o eventualmente disminuir los aportes patronales. Fueron dos medidas concretas que se manejaron. ¿El gobierno eventualmente puede ir por alguno de estos dos caminos? Por ahora no lo estamos manejando. Por supuesto, en política y en particular en política económica, creo que no es conveniente descartar ninguna medida, pero sí digo con claridad
que no estamos en este momento manejando un incremento de las medidas que ya están en práctica. Nosotros hemos mejorado la devolución de impuestos para algunos sectores en dificultades, hemos mejorado la prefinanciación de exportaciones, particularmente para pequeñas y medianas empresas. Me refiero al costo de esa prefinanciación. Hemos incluso realizado aportes concretos para financiar proyectos de sectores en dificultades. Entonces, en este momento no tenemos en nuestra agenda seguir mejorando estos apoyos que el gobierno le ha dado a los sectores en dificultades. En cuanto a la competitividad, ¿sí?, sin perjuicio de reconocer que en algunos sectores tiene que ser motivo de análisis, de cuidado, yo creo que en términos generales el país la ha mantenido en límites absolutamente razonables y coherentes con la marcha de la economía uruguaya y particularmente en nuestra competencia en el exterior. Las exportaciones no paran de crecer, tanto en bienes como en servicios, que crecen más que los bienes todavía. Entonces, esto también es un indicador importante, en primer lugar. En segundo lugar, en muchos casos hay un efecto de precios que compensa lo que puede sufrirse por la evolución del tipo de cambio nominal. Esto es, tenemos un dólar que se ha depreciado mucho, una moneda nacional que se ha apreciado, pero los precios en dólares de muchos de los productos que exporta el país se mantienen a niveles muy altos. Y esto se compensa, ¿verdad? Porque no es posible esperar que, por un lado, crezcan los precios de los productos y también crezca el precio del dólar, moneda en la cual se expresan esos precios de los productos. No pueden subir las dos cosas, ¿verdad? Tampoco pueden bajar las dos cosas. Si el precio de los productos expresado en dólares sube, es porque el dólar está bajo. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de la competitividad general de la economía uruguaya, no estamos en una situación preocupante, lo digo con toda sinceridad, sin perjuicio de que es necesario siempre atender la situación de sectores específicos que pueden enfrentar dificultades. Contador, le cambio de tema. ¿Qué le ha dejado, por lo menos hasta ahora, es un episodio que todavía no se ha cerrado, pero me gustaría tener su impresión sobre qué le ha dejado en lo personal todo el episodio Pluna a usted? Bueno, nosotros iniciamos esta experiencia en el periodo pasado buscando que la empresa no cerrara, no cayera, ¿verdad? Porque las alternativas que teníamos eran o dejar caer definitivamente la empresa y cerrarla, o buscar un nuevo socio diferente al que habíamos tenido antes y que pudiera asegurar junto al Estado también como socio minoritario en este caso, un camino sólido para la empresa. Y ese fue el trabajo que hicimos en el periodo pasado. La experiencia anterior con Barrick había sido desastrosa, nefasta. Habíamos heredado una aerolínea prácticamente desguazada, destrozada, con muy poco equipo, sin taller de mantenimiento, que también había sido obra de esta verdadera destrucción que había sobrevenido con Barrick. Entonces, para empezar, cuento esto porque no era fácil encontrar un nuevo socio que asegurara un camino sólido. Lo buscamos, encontramos un socio que tenía un plan de negocios y al mismo tiempo estaba dispuesto a invertir. Hicimos la sociedad con la empresa Leadgate y pensamos que realmente con ese plan de negocios, con la inversión que se realizó, íbamos a encontrar ese camino buscado. Las cosas comenzaron a funcionar mucho mejor que en el pasado. Es más, el plan de negocios que puso en práctica la empresa Leadgate como socia mayoritaria de Pluna,
era una propuesta correcta a mi juicio, porque planteaba convertir a Pluna en una línea de distribución regional, que era el futuro más seguro. Y entonces pensamos que realmente por esa vía íbamos a encontrar el objetivo alcanzado. Pero después sobrevinieron desequilibrios importantes, y yo voy a señalar tres. El primero, entre una flota, la mayor de la historia de Pluna, de 11 aviones, perdón, de 13 aviones para ser exactos, y las frecuencias a las que accedió Pluna para trabajar con esa flota. Se planteó un claro desequilibrio entre una cosa y la otra. Luego tuvimos un segundo desequilibrio en que cayó la empresa entre capital propio y financiamiento, esto es, y pasivos. Ahí tuvimos un desbalance muy importante. Y el tercero, sobre el cual se discute todavía y se va a seguir discutiendo, el precio del combustible. El precio del combustible con el que trabajó Pluna era francamente incompatible con resultados positivos, ¿verdad? Y digamos, la experiencia terminó mal, por eso dijimos en su momento que nos habíamos equivocado. ¿En qué nos habíamos equivocado? En pensar que esta podía ser una salida que en definitiva no fue. ¿Cree que haber asumido esa responsabilidad, haber reconocido que se había equivocado, puede tenerle alguna complicación en el ámbito judicial, ahora que el asunto se ha judicializado a instancia del Partido Nacional? No, no lo creo, porque en todo momento quienes hemos actuado en aquel periodo y quienes han actuado hoy, quienes siguen actuando, lo hemos hecho de buena fe, pensando en el futuro del país, pensando en lo mejor para la conectividad aérea del Uruguay, lo mejor para la empresa. Así que no, en absoluto creo que reconocer que uno esperaba una cosa que en definitiva no se produjo, pero que recién vimos cuando la experiencia se practicó, no podíamos ser adivinos tampoco, puede atraer consecuencias desde ese punto de vista en absoluto. Ahora, contador, le han pegado mucho a figuras de su sector político en particular. Las caras visibles han sido Lorenzo, Pintado y ahora más que nunca Caloia. ¿Cree que el Frente Liber Seregni sale abollado, es el único abollado, entre comillas, de esta circunstancia? Bueno, ante todo, quiero aprovechar la pregunta y la ocasión para reiterar una vez más mi total e incondicional confianza en las personas mencionadas en la pregunta, esto es concretamente Fernando Lorenzo, Enrique Pintado y Fernando Caloia. Así como en todos los que no aparecen, digamos, en los titulares de los diarios, pero que han venido trabajando junto a ellos en esta experiencia. Mi total, incondicional y absoluta confianza en ellos, porque ellos han actuado siempre de buena fe y lo siguen haciendo ahora. En segundo lugar, creo que estos son avatares de la vida política, obviamente, y hay que estar dispuesto a que ello ocurra. A veces, cuando se acierta, se obtienen resultados positivos, comentarios que están a tono con el posible acierto de las medidas que se ponen en práctica, y a veces ocurre lo contrario. Y entonces se generan situaciones en las que políticamente hay una confrontación. Yo creo que la confrontación es parte connatural de la vida política. Pero ahora me gustaría reiterar el concepto de lo fundamental que es no perder el respeto cuando hay un antagonismo de posiciones, ¿verdad? Porque la discrepancia más profunda en política siempre se puede plantear en términos respetuosos, en términos de consideración hacia el adversario, digamos así. En este caso ha faltado muchas veces ¿Por parte de quién? Ese valor. No quiero hacer ninguna alusión personal ni partidaria porque estaría yo contribuyendo a encrespar aún más las aguas, pero deberíamos hacer un esfuerzo por evitar situaciones que se plantearon, acusaciones que se plantearon sin ningún fundamento, agravios, por momentos agravios de una profundidad importante,
Y eso no le hace bien a las instituciones, no le hace bien a la vida política del país. Cuidado, yo quiero hacer una advertencia, si me permiten. Sí. Yo no estoy sugiriendo con esto, ni mucho menos, que no se discrepe, que no se controle, que no se ponga la lupa más grande que se quiera poner sobre todos los temas que se están manejando. Eso tiene que ser así, porque nosotros tenemos que constituir permanentemente un gobierno que rinde cuentas, que está dispuesto a comentar y exhibir todo lo que hace en la medida que no se violen reservas elementales que todo gobierno tiene que tener y que este también tiene. Y estoy deseoso de que en mi país haya una oposición y una sociedad que exige la rendición de cuentas, porque eso le hace bien al país. Eso tiene que existir siempre. Y en mis palabras anteriores no puede verse ninguna queja al respecto sobre esto. Pero todo eso lo podemos hacer sin insultar, sin agraviar y sin trascender los límites de la falta de respeto. Ahora, contador, pero seguramente la gente que nos esté mirando puede recordar, por ejemplo, a un Caloide diciendo que los blancos son unos carcamanes. Yo creo que hay que evitar todo eso en todos los participantes del debate. O sea, yo no lo aplico solamente para una parte de los participantes en la discusión. Todos tenemos que hacer, y me incluyo yo mismo, por supuesto, en esa propuesta. ¿Cree que porque siempre vamos a mejorar el debate de esa manera. ¿Cree que se afectó la imagen del Banco República con esto? No, es demasiado fuerte la imagen del Banco de la República con esto. Un banco que en el país ha tenido un incremento patrimonial como nunca en su historia, una caída en la morosidad como nunca en su historia, y que como nunca en su historia ha recibido y está recibiendo los premios internacionales que recibe. En absoluto creo que esto roza la solidez del Banco República. La última sobre este tema, antes de ir a una nueva pausa. ¿Comparte la idea de subsidiar ahora sí el combustible a todas las aerolíneas que operen en Uruguay? Yo creo que hay que buscar la manera de enfrentar ese desequilibrio que yo mencionaba recién. Y ojo, no estoy diciendo ninguna novedad porque hay muchos países en el mundo que lo están haciendo. Si recorremos el mapa mundial en este momento, vamos a encontrar muchas aerolíneas muy potentes en dificultades. Algunas de ellas al borde de la disolución, de la quiebra. Entonces, sin referirnos a ningún caso concreto, yo pienso que este tema hay que encararlo. Yo estoy a favor de discutirlo. Comparto la propuesta del presidente Mujica. Y bueno, va a ser uno de los temas a discutir ahora en esta nueva etapa, que es la búsqueda de una salida para una experiencia aeronáutica nacional nueva que permita evitar los errores del pasado, superarlos, no cometerlos y ojalá recorrer un camino positivo. Hacemos una pausa, tras la misma seguimos conversando porque hay varios asuntos. Les quiero preguntar sobre Argentina, sobre la interna también, por qué no del gobierno y del frente. Conversamos con el presidente en ejercicio de la República, con el contador Astori.